En esta ocasión vamos a desarrollar una de las operaciones que se pueden realizar con el álgebra de funciones. Con las funciones podemos sumarlas, multiplicarlas, dividirlas, restarlas y hacer composiciones. Pero lo que nos interesa básicamente es el dominio, el comportamiento del dominio. Vamos a ver las funciones compuestas, cómo se define. Sea f y g dos funciones y sea el dominio de f intersectado con la imagen de g un conjunto distinto de vacío, entonces existe la función compuesta denotada por esta expresión que tenemos acá, f compuesto con g de x, que es f de g de x, es como que introducimos g de x dentro de f, y su dominio está dado por esta expresión. El dominio de f compuesto con g son los números x pertenecientes al dominio de g, y que además g de x debe pertenecer al dominio de f. Yo acá le propongo un ejemplo que es parecido a los puntos del trabajo práctico número 3, en donde vamos a ver la composición y toda el álgebra de funciones. La idea es calcular f compuesto con g, acá es calcule f compuesto con g y además g compuesto con f, y vamos a determinar el dominio. Bueno, vamos a hacer primero que nada, voy a tener que sacar el dominio de f. Cada vez que quiera necesito sacar el dominio de f, y acá observamos que el dominio de f son todos los valores mayores o iguales que 0. Quiere decir que va desde 0 cerrado hacia infinito. Y el dominio de g, por ser una función algebraica, está dado por los reales. Perfecto. Ya tengo el dominio de f, el dominio de g. Primero que nada, para saber si existe el dominio o la función compuesta, vamos a hacer cálculo de f compuesto con g. Entonces, vamos a hacer, observamos que el dominio de f intersectado con la imagen de g es distinto de vacío, puesto que el dominio de f está dado por 0 a infinito, y la imagen de g está dado por los valores de menos 1 hacia infinito, ¿sí? De menos 1 hacia infinito, y eso me da distinto de vacío. Existe la función compuesta, entonces la voy a calcular. ¿Cómo la calculamos? Con esta notación: f compuesta con g de x es igual a f de g de x, que dicho de otra manera es f, y adentro vamos a introducir g de x, en donde g de x es x al cuadrado menos 1. Entonces, f compuesta con g de x es igual a f, que es raíz cuadrada de ¿quién? Justamente de x cuadrado menos 1. Y esa es la función compuesta. Ahora necesito determinar el dominio. El dominio de la función compuesta entre f y g va a estar dado justamente por los x que pertenezcan al dominio de g. El dominio de g está dado por los reales, entonces los x que pertenecen a los reales, y además la imagen de g de x, en donde sabemos que la imagen de g de x está dado por menos 1 hasta infinito, que pertenezcan al dominio de f, es decir, que pertenezcan al dominio de f, y el dominio de f está dado por 0 a infinito. Entonces, el dominio de f compuesto con g va a estar dado por los x pertenecientes a los reales y g de x que pertenezca, bueno, no hace falta repetirlo, directamente vamos a colocar quién es el dominio de f compuesto con g. X pertenece a los reales, g de x pertenece a 0 infinito, y acá, como estamos hablando de g de x, estamos hablando de la imagen de g. Esto es exactamente lo mismo que decir la imagen de g. Y la imagen de g lo pusimos por acá. La imagen de g es de menos 1 hasta infinito, que esté incluido o que pertenezca al intervalo 0 a infinito. Por lo tanto,
se tiene que cumplir los x que pertenezcan a los reales. ¿Qué quiero decir? Para que ustedes tengan una idea, voy a graficar la función para que observen y se pueda comprender con exactitud cuál es el concepto del dominio de la composición de función. X cuadrado menos 1 tiene esta gráfica. ¿Sí? Corta en menos 1. Entonces, la imagen va desde menos 1 hasta infinito. Pero me interesa, en realidad, los x que pertenezcan a los reales y que además g de x esté contenido entre ese intervalo entre 0 e infinito. ¿Y en dónde va a suceder? Justamente desde 1 hacia adelante y desde menos 1 hacia acá. Porque hacia acá observo que están los valores positivos y que coinciden justamente con el intervalo cerrado de 0 a infinito. Tengan en cuenta que me dicen los números x que pertenezcan a los reales y que las imágenes de g de x, en donde este g de x, pertenezcan a este intervalo de 0 a infinito. Por lo tanto, el dominio de f compuesto con g estaría dado por menos infinito, venimos de menos infinito hasta quién, hasta menos 1 cerrado, unido desde 1 hacia dónde, hacia infinito, 1 cerrado hacia infinito. Perfecto, ya tengo el dominio de f compuesto con g. Ahora voy a hacer el cálculo. Vamos a hacer por acá. Cálculo de g compuesto con f. Y voy a tener que hacer g de f de x. Que eso es g de f de x, que es para nosotros f de x raíz cuadrada de x. Por lo tanto, esto me va a quedar g, perdón, ya no es g, sino g, que es x cuadrado menos 1, y x cuadrado lo vamos a reemplazar por raíz cuadrada de x. Es decir, que me va a quedar raíz cuadrada de x elevado al cuadrado menos 1. Entonces, g compuesto con f de x va a estar dado por esta función que podemos simplificar simplemente x menos 1. Y acá no debemos entrar en el error porque podemos decir, bueno, entonces el dominio de g compuesto con f son todos los reales, pero no podemos entrar en ese concepto porque en realidad la definición del dominio de una función compuesta está dado de esta forma, y esto es el dominio de f compuesto con g. Entonces vamos a redefinir el dominio justamente de g compuesto con f, va a estar dado por los x que pertenezcan al dominio de f y que además f de x pertenezca al dominio de g. ¿Sí? Por lo tanto, acá vamos a tener que el dominio de g compuesto con f va a estar dado por los x que pertenezcan al dominio de f. El dominio de f lo hemos calculado acá y que era desde 0 hasta infinito cerrado, de 0 cerrado a infinito abierto, perdón, y que además f de x pertenezca al dominio de g. El dominio de g está dado por ¿quién? Por los reales. Por los reales. Y acá debo analizar x que pertenezca desde 0 a infinito. F de x en realidad son las imágenes justamente de la función raíz cuadrada de x. Si le damos valores positivos, esta gráfica de esta función va a estar dada de esta forma. ¿Sí? Fíjense que a medida que crece, esto es en el punto 0, esto es f de x igual a raíz cuadrada de x. A medida de que crece, le vamos dando valores a x, los f de x los tenemos acá. Y eso debe estar contenido dentro de todos los reales. Por lo tanto, el dominio de la función g compuesto con f son los valores que coinciden de las imágenes de f con los valores de x. Por lo tanto, el dominio estaría dado por el intervalo cerrado 0 a infinito. Esto es curioso porque al principio podríamos decir a priori de que la composición de funciones, que era x menos 1 para g compuesto con f, decimos a simple vista, el dominio son los reales porque esta es una función algebraica. No, tenemos una definición de composición de funciones y el
dominio de la composición de funciones que debe coincidir. Acá sí, el dominio de esta función compuesta entre f y g, el cual están definidos de la siguiente forma, es desde 0 a infinito. Por eso es que hay que tener en cuenta justamente la división. Los x que pertenecen al intervalo cerrado 0 a infinito, que es el dominio de f, ¿sí? El dominio de f, y que además, cuando valió la función f de x, es decir, todos los valores positivos que tenemos acá, porque acá estamos hablando de las imágenes, la imagen la tenemos hacia acá, la imagen de f de x debe pertenecer a los reales, y de hecho los reales es el dominio de ¿quién? De g, ¿sí? Y teniendo en cuenta de que la función compuesta va a existir siempre y cuando, en este caso, el dominio de la función g intersectado con la imagen de f sea distinto de vacío. El dominio de g está dado justamente por los reales. La intersección, la imagen de f está dado por los valores entre 0 a infinito. Y de hecho es distinto del conjunto vacío. Por lo tanto, existe la función compuesta g con f.